Buen día, mi nombre es Jessie Carolina Palmas Mondragón, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. En la asignatura de Derecho Civil 4, las obligaciones. En este tema en específico, elaboramos una presentación multimedia sobre la condonación de la deuda y confusión de derechos. Condonación de la deuda y confusión de derechos. Como introducción tenemos, en este tema en específico, hablaremos un poco sobre la condonación de la deuda y de la confusión de derechos. La condonación de la deuda es el acto jurídico por el que un acreedor expresa su voluntad extinguir total o parcial. Condonar una deuda significa la liberación total o parcial de una obligación económica por parte de una persona o entidad financiera a quien le corresponde el pago de la misma, es decir, el deudor ya no estará obligado a pagar la totalidad del crédito. En confusión de derecho, este es un modo de extinguir obligaciones que se producen cuando por algún motivo concurren, es decir, se confunden en una misma persona las dos posiciones contrapuestas de una obligación. Esta es una forma de extinguirse las obligaciones por reunirse en una misma persona la condición de deudor y acreedor de una misma prestación. La condonación de la deuda es un acto jurídico en el que el acreedor perdona al deudor parte o totalidad de su deuda, la cual puede ser parcial o total. La deuda podrá ser reducida o cancelada totalmente. También puede, dependiendo del contexto, préstamo, crédito hipotecario, impago de alquiler, etc. Ralentizar o detener el crecimiento de la deuda que pueda tener una persona, empresa o nación. Y confusión de derechos, en términos tenemos la confusión de derechos es la extinción de una obligación cuando una misma persona es acreedor y deudor de la misma prestación. Es un modo de extinguir obligaciones que se produce cuando por algún motivo concurren, es decir, se confunden en una misma persona las dos posiciones contrapuestas de una obligación, que es obligación y derecho correlativo. A continuación nos enfocaremos en la siguiente temática: condonación de la deuda, clases de condonaciones, formas de las condonaciones, confusión de derechos, clases de confusión y efectos de la confusión. Condonación de la deuda. Según el artículo 1468 del Código Civil, la condonación de la deuda principal extinguirá las obligaciones accesorias, pero la de estas dejará subsistir de la primera. Es la renuncia gratuita que hace el acreedor a favor del deudor del derecho de exigir el pago de su crédito. Tenemos unos ejemplos de condonación de la deuda. Cuando el prestamista y el deudor acuerdan perdonar parcialmente la deuda a cambio de una contraprestación. Cuando un banco condone deudas de tarjetas de crédito o prestación personales de sus clientes. Cuando el Estado condone deudas tributarias como el impuesto sobre la renta, el impuesto a las ventas e impuesto predial. Cuando el acreedor condone parte de la deuda hipotecaria al vendedor, la propiedad por un monto menor al adeudado, etc. Clases de condonaciones. La condonación puede ser testamentaria y por actos entre vivos. Testamentaria es la que se hace por testamento y contribuye en legado, y por actos entre vivos total o parcial. Las deudas tributarias solo podrán condonarse en virtud de la ley y en la cuantía y con los requisitos que en la misma se determinan. Los pasivos impagables o aquellos que son condonados por los acreedores se convierten en ingresos gravados, sobre el cual no habrá costo o deducción imputable que lo pueda disminuir, por lo que se convertirá en una renta líquida. Formas de las condonaciones. Según el Código Civil, en el artículo 1465, la condonación podrá hacerse expresa o tácitamente. La condonación expresa deberá, además, ajustarse a las formas de la donación.
En este caso tenemos expresa, es la que se hace formalmente manifestando al acreedor su voluntad de perdonar la deuda y ajustarse a la forma de la donación. Tácita es la que resulta de ciertos hechos del acreedor que han suponer razonablemente su intención de renunciar a su derecho de crédito. Confusión de derechos. La confusión de derechos es una situación en que una misma persona es tanto acreedora como deudora en una misma obligación, lo que extingue la obligación. Según el artículo 1470, quedará extinguida la obligación desde que se reúnan en una misma persona respecto a una misma cosa, los conceptos de acreedor y de deudor. Se exceptúa el caso en que esta confusión tenga lugar en virtud del título de herencia, si esto hubiese sido aceptada a beneficio de inventario. Tenemos aquí un ejemplo. Juan se obliga con su padre Pedro por una cantidad de 100.000 lempiras, firmando Juan un pagaré a favor de Pedro, su padre, por la cantidad mencionada. Antes de pagar Juan su deuda, su padre Pedro muere, siendo Juan su único heredero, quedando el pagaré a favor de Pedro, para Juan por herencia, extinguiéndose la obligación por reunirse el acreedor y el deudor en una misma persona, es Juan. Clases de confusión. Las clases de confusión son las siguientes: total o parcial, por causa de muerte o por actos entre vivos. La confusión es un término que se refiere a la extinción de una obligación cuando una misma persona es acreedor y deudor al mismo tiempo. Esto puede ocurrir por diversos motivos, como por ejemplo, cuando el deudor hereda al acreedor o viceversa, a menos que el heredero acepte la herencia con beneficio del inventario, pues este beneficio impide la confusión. Cuando un tercero es instituido heredero tanto por el acreedor como por el deudor. Por tanto, por actos entre vivos, la confusión ocurre cuando el heredero del acreedor cede sus derechos hereditarios al deudor o cuando el acreedor cede su crédito al deudor. Efectos de la confusión. La confusión entre el acreedor y deudor principal extingue también la obligación del fiador, puesto que obligación accesoria sigue la suerte de la principal. La confusión entre acreedor y fiador deja subsistentes la obligación principal. La confusión entre acreedor y uno de los deudores mancomunados solo extingue la obligación en parte de este. La confusión entre acreedor y uno de los deudores solidarios extinguen toda la deuda, pero el deudor en quien concurre la confusión queda subrogado en los derechos del acreedor contra los otros codeudores en cuanto a la cuota de cada uno de ellos en la deuda. Esta ha sido mi corta presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas bendiciones.